Gracias te damos, Padre, en esta mañana que tú nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa. Te pedimos, Padre, que abra nuestros ojos de nuestro entendimiento, Padre, y que tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y más cortante, Señor, penetre en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu plan y tu propósito se cumpla, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, Padre, y que seas tú usando, Señor, nuestra boca, usando nuestra mente, Señor, para que todo llegue a ser conforme a tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Esta prédica se titula La falta de perdón. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y es fundamental perdonar para sanar. Y vamos a comenzar en Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Y dice así, advertencia, en el encabezado dice, advertencia a los que rechazan a Dios. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Primeramente tenemos que buscar la paz, porque hermosos son los pies de los que hacen la paz. Jesús vino a predicar la paz. Jesús vino a poner paz. Él es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, como Él la sabe dar, para que nuestras vidas sean renovadas y transformadas. Porque cuando tenemos esa paz, vivimos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Tenemos que ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y tenemos que esforzarnos cada día por cada día ser mejores como hijos de nuestro Padre que está en los cielos, como Padre de nuestros hijos y como hermanos uno de los otros del cuerpo de Jesús, como miembros del cuerpo de Jesús. Cada día tenemos que aprender cosas nuevas para que nosotros vayamos a otra dimensión y para que vayamos a otro nivel. Y todo va a ser a través de hacer la voluntad de nuestro Padre. Queremos vivir como Él vivió. Tenemos que santificar nuestras vidas, crucificar la vieja naturaleza, que sea Jesús en nosotros, que Él sea el reflejo de que tenemos a Jesús en nuestras vidas, que cada paso que demos lo demos firmes y cimentados en la roca, no como yo quiera, no como yo piense, como Jesús nos enseña a través de su palabra, porque este es el instrumento que nuestro Padre utiliza para corregir nuestras vidas, para ordenar nuestros pasos y para vivir en el orden y en el propósito que Él tiene preparado y establecido desde antes de la fundación del mundo. Ella todo lo tiene preparado, ella todo lo tiene hecho. ¿Qué tiene que saber? Que no haya brote de amargura, resentimiento, de rencor, de odio. Ninguna raíz de amargura brote y causa dificultades y corrompa a muchos. ¿Sabe que la amargura es una raíz que se establece en su corazón? A través del odio, de rencor, de resentimiento, de remordimiento, que tiene a una sobre su propio padre, sobre su madre, sobre sus hermanos,
porque le hicieron o le dijeron tal cosa, y porque usted no es prudente ni sabio para perdonarlos, para que usted restaure una relación con nuestro Padre, para que viva una vida en santidad, y que esa raíz de amargura que usted permitió que entrara en su corazón, ahora lo ha llevado a que usted esté enfermo, que tenga cáncer, que tenga diabetes, que sea hipertenso. Usted no debe permitir que ninguna raíz de amargura o resentimiento entre en su corazón. Porque esa raíz no se va a quedar ahí, esa raíz se va a extender y se va a expander. A tal grado que después su corazón va a estar atestado de todas raíces, de toda maldad. Y va a ser una persona que va a estar frustrada por no perdonar a su prójimo, por no perdonar a sus hermanos o a su padre o a su madre. Tiene que tener mucho cuidado que no brote ninguna raíz de amargura en su corazón. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Que el enemigo no meta dardos, pensamientos desordenados a través de nuestro prójimo. Que esos dardos que entren en su persona, usted los conciba en su corazón. Usted tiene que ser sabio, tiene que ser inteligente. Por eso hoy en día la iglesia de Jesús, gran cantidad está enferma. Y dice la palabra que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Si tú eres sabio y entendido, tú tienes que perdonar para que Dios te perdone. Y para que tú tengas una relación y no una religión. Porque la relación es la que te va a transformar. La religión para nada te va a edificar. Vas a ir de mal en peor. Y tus días se van a ir acortando. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú no perdonas ese resentimiento que tú traes en tu corazón, esa raíz de amargura, te va a estar consumiendo tu alma. Y que a la postre lo vas a reflejar en tu cuerpo. Imposibilitado. Tenemos que ser sabios. Por eso venimos aquí a las cosas de Dios. Para hacer su voluntad, no la nuestra. Si tu padre te hizo, te pegó, perdónalo, porque lo hizo en su ignorancia. Si te dijo lo que te dijo, si te hizo lo que te hizo, perdónalos. Si dice su palabra que aún al peor de nuestros enemigos tenemos que bendecir. Y si para ti tu padre o tu madre o tus hermanos son los peores de tus enemigos, bendícelos, perdónalos. No a quien tú quieras, no, a todos. Porque Jesús vino por todos, no vino por unos. Que muchos no lo quieren, ese ya es problema de cada persona. Pero Él vino al mundo para salvarlos a todos. Y el que no lo quiere, pues sus consecuencias va a pagar. Por eso a muchos ha corrompido. Y tantos que están corrompidos, que están aquí metidos en la iglesia y están todos enfermos. Y no es Jesús. Somos nosotros mismos que no queremos sacar eso que nos está destruyendo, que está haciendo que nuestra vida se esté esfumando. Que este cuerpo esté padeciendo, le estén faltando fuerzas para seguir adelante. Porque tu voluntad la tienes en tu alma. Y si tú decides perdonar, tú perdonas. Y muchos de los que están en la iglesia dicen, no puedo.
porque mayor es el enemigo que está en ellos que Dios. Porque si Dios estuviera en ellos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo dejo toda atadura para el pasado. Hay mucha iglesia que dice, no puedo. ¿Quién es el que te gobierna? Si el demonio te gobierna, nunca vas a poder. Pero si tú tomas la decisión de hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos, aquí en todo lugar, lo vas a realizar. Te va a doler, pero vas a sanar. Y eso es lo fundamental y lo más importante. Para que empieces a vivir una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva ilusión. Dios nos dio vida para ilusionarnos, para tener esperanza, para tener vida y vida en abundancia. El demonio vino a matar, a robar y destruir por el tontismo de no querer perdonar a nuestro prójimo. Yo no digo que es sabio, no, tontismo. Porque más hay de la carne que del espíritu. Por eso no perdonan. Si estuvieran el Espíritu de Dios en sus vidas, morando en sus vidas, el Espíritu Santo los llevaría por senda de justicia por amor de su nombre. Y harían que le redarguyera para perdonar al peor de sus enemigos. Si tu padre es el peor de tus enemigos, perdónalo. Tu madre, tus hermanos, quien sea tu vecino. ¿Quién es el peor de tus enemigos? Dice la palabra que lo bendengamos. Hay que bendecirlo, porque Él es el que le va a dar a través de su justicia el pago que Él merece, no nosotros. Nosotros no venimos a juzgar a nadie. Nosotros tenemos que someternos a través de su palabra. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Él no era para tomar la atribución que él tomó. Dios le dio la primogenitura a Esaú. Dios le dio la vida a Esaú. No era la vida de Esaú, era la vida de Dios. Y él tomó la atribución de querer hacer las cosas fuera del orden del plan de Dios. ¿Qué hizo? Vendió la primogenitura. ¿A quién se la vendió? A Jacob. Por un plato de lentejas. Y después con lloro, con lágrimas la buscó y no alcanzó arrepentimiento. Si tú no te arrepientes cuando tú cometes un pecado delante de los ojos de Dios, el día de mañana ese pecado te va a exhibir. Y puede ser posible que no tengas la oportunidad para el arrepentimiento. Porque sabiendo lo bueno, hace lo malo. Y dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Si tú sabes hacer lo bueno, tú debes de seguir haciendo lo bueno, practicando lo bueno, para que el día de mañana seas mejor que el día de hoy. Y así ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si tú te apartas del camino de Dios, ese ya es tu problema. Pero ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Mejor hubiera sido no verlo conocido. Dice su palabra, mejor te hubiera sido no verme conocido, porque ahora me conoces, porque mía es la venganza y mía es la batalla, Señor. Él nos va a dar el pago que nosotros merecemos. Y eso fue lo que hizo Esaú. Vendió lo que no era de él.
Y después cuando quiso recuperarlo, porque esta vida que tenemos no es nuestra, este cuerpo que tenemos no es nuestro, este cuerpo tiene un dueño y su dueño se llama Jesús. Para que no quieras tomar la atribución de qué voy a hacer, qué tienes que hacer. No, pídele la sabiduría. ¿Qué voy a hacer con este cuerpo que me has dado? Para que yo viva en gracia delante de tus ojos, para que camine en tu voluntad. No como yo quiera, no como yo piense. Para todo tenemos que tomarlo en cuenta, no nada más para la necesidad. No cuando no tengo, Señor, dame y sáname. Y ya te sanó y después te olvidaste. ¿Saben por qué? Porque no tienen un corazón agradecido. Son malagradecidos. Porque una persona agradecida, cuando Dios hace un milagro en su vida, de continuo está aquí en su casa. Y en su casa también tiene una relación. Hace un altar, levanta un altar de adoración, de estar practicando su verdad y su justicia. Que su palabra no se aparte ni de noche ni de día de su mente y de su corazón. Pero hoy en día la iglesia de Jesús se ha desviado, se ha corrompido con la inmundicia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué tenemos que ver con el mundo? Dios nos tiene aquí para hacer testimonio, no para que el mundo nos atrape y nos arrastre. Y eso es lo que hoy en día la iglesia de Jesús o los que se dicen ser cristianos viven una vida doble. Y así no es la vida del cristiano. La vida del cristiano nada más debe ser Jesús en la vida de cada uno de nosotros. A través de obedecerlo, porque Él nos enseña que Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y si Él fue el Padre, si Él fue el Hijo del Padre, también nosotros somos hijos de Él. Y no son dos, dice que son uno. El Padre y el Hijo son uno. ¿Por qué? Porque están en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y también nosotros tenemos que vivir en un mismo espíritu, aunque tengamos diferentes gustos. El gusto es diferente, pero para vivir dentro de su voluntad, todos tenemos que estar en un mismo espíritu. Porque a lo mejor a mí me gusta vestir de rojo y a usted de negro y azul, ese es el gusto. Pero que estemos dentro de la misma voluntad y el plan de Dios, en eso sí tenemos que estar de acuerdo todos. Vayamos a Génesis 4, versículo 3. Y aquí habla de Caín y Abel. Dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Vemos que Caín y Abel le ofrecieron una ofrenda a Dios. Y si no la recibió, no era por lo que le ofreció, sino cómo estaba su mente, cómo estaba su corazón. Cuando tu corazón está fuera del orden que Dios establece, tu ofrenda no puede ser agradable delante de sus ojos. No porque le puedes llevar lo mejor, le puedes ofrecer lo mejor,
Pero si tu corazón no está dentro de la voluntad de Dios, todo va a ser infructuoso. Vemos cuando la mujer pobre que traía 2 palominos, una moneda, dijo: esta mujer dio más que todos. No se trata de la abundancia, se trata de lo que das con tu corazón. ¿Cómo estaba el corazón de Caín? Atestado de maldad. ¿Qué pasó? Que se llenó de odio, de ira, de enojo. ¿Por qué? Porque no le fue grato. ¿Que no le era más fácil ponerse a cuentas con el Padre? Pedirle perdón por todo lo que estaba haciendo desordenado, para que cuando le ofreciera la ofrenda del cereal, de la tierra, del fruto, subiera su ofrenda como lo fragante. ¿Cómo quieres que Dios reciba tu ofrenda? Cuando llegas a la iglesia traes tu diezmo y traes tu ofrenda. Si tu corazón está desviado y corrompido, primero ponte a cuentas. Abre tu corazón para que Dios restaure tu vida y para que pueda Dios obrar conforme al plan y al propósito que tiene para tu persona, porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de los que estamos aquí. ¿Andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. ¿Qué hacía de bueno? No hacía lo bueno, hacía lo malo. Por eso andaba con la frente cabizbaja. Por eso así andan los que se dicen ser cristianos. No quieren que los vean, porque ni ellos mismos saben que no son. ¿Por qué? Por lo que andan haciendo y practicando. Yo no tengo que tener temor de nada. Tenemos que andar con la frente en alto. Que vean a Jesús en cada una de nuestras vidas. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Vemos que no dominó al pecado. El pecado lo dominó a él. Y tanto fue así que mató a su hermano Abel. Porque cuando tú no sacas y expones el pecado va en aumento. A tal grado que va a llegar y va a explotar. Y va a hacer lo que tengas que hacer en tu persona. Pero no es porque Dios está en tu vida. Es porque el pecado va a engendrar muerte. Y el pecado no es porque hagas el bien, sino el pecado es porque haces el mal y practicas el mal. ¿Qué estás practicando hoy en día? ¿Qué te estás echando hoy en día? ¿El pecado? ¿O vida y vida en abundancia, que es Jesús, cuando haces el bien? Si estás haciendo el mal, el pecado te estás echando. Y si tú estás caminando haciendo el bien con la frente, tu persona erguida, tú estás caminando a la vida y vida eterna y vida en abundancia aquí en esta tierra. Porque los días, los meses y los años que Dios tiene preparado para ti en esta tierra, te los va a conceder, tal y como Él lo tiene establecido desde antes de la fundación del mundo. Y la gente que perece es porque ha practicado de continuo el pecado. Nosotros cometemos pecado, no practicamos el pecado. Y hay mucha iglesia que está aquí que practica el pecado y que nada tiene de diferente con los que están en el mundo. Siendo tú cristiano, practicas el pecado. Están en el mundo, allá también lo practican. Allá están haciendo el mal, aquí también está haciendo el mal. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes qué es lo que te estás echando? Una muerte repentina.
Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es, si no te arrepientes, si no abres tu corazón y te pones a cuentas con tu Dios y con tu Creador y con tu Señor. Vemos que no pudo dominarlo. ¿Sabes que cuando andas en la carne no puedes dominar el pecado? Porque los que andan en la carne, los deseos de la carne quieren. Los que están en el Espíritu, los deseos del Espíritu quieren hacer. O sea, la voluntad del Padre quieren hacer. Si tú eres un cristiano espiritual, tú tienes que hacer la voluntad de tu Padre que está aquí establecida en su palabra. Pero si tú eres uno carnal, no tiene nada que ver con Jesús. Porque lo carnal se discierne carnalmente y lo espiritual, espiritualmente. ¿Quieres dominar el pecado? Métete en una relación. Ponte a cuentas con tu Dios. Practica lo que Él te está enseñando a través de su palabra, para que vengan tiempos de refrigerio y tiempos de bendición para la vida de cada uno de nosotros. No podemos seguir jugando a la iglesita. El pecado nos va a exponer. Dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué fue lo primero que dijo? Una mentira. ¿Quién es el mentiroso? Satanás, el acusador. Entonces vemos que el pecado es todo lo contrario a Dios. La mentira, el engaño, el robo, el secuestro, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, el alcoholismo, todo lo que el enemigo te ofrece es pecado. ¿Quieres hacerlo de Dios? Pues aprende de su palabra y empieza a hablar verdad, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él no es mentiroso. Y no te engañes porque estás aquí sentado en una silla que crees que vas a llegar al lugar y al propósito que Él ya tiene preparado. El enemigo es tan astuto y tan sutil que ha hecho ver que la iglesia piense y que crea que están bien. Pero ¿saben qué? Que su final no va a ser el reino de los cielos. Por eso Pedro decía, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Y no está hablando de una muerte temporal, está hablando de una muerte eterna en el lago de fuego. Nosotros, Jesús es el camino y tenemos que ordenarnos en su voluntad. No en caminos ni en veredas. Entonces vemos que luego lo primero que hizo echarme una mentira. ¿Que no sabía dónde estaba Abel? ¿Dónde lo había encontrado? ¿Dónde lo había golpeado? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Y empieza la maldición. No solamente sobre Adán y Eva, ahora viene su descendencia. Ahora es Esaú. Vuelve a venir una maldición. Y acaba de comenzar. Porque Génesis significa comienzo. El comienzo de la creación de Dios.
en la cual nosotros estamos hoy en día. ¿Qué dijo Jesús? Jesús es Dios. Maldijo la tierra a causa del pecado de Adán y de Eva. Y le dijo a Eva, tú concebirás con dolores de parto. Hablándole de un embarazo que iba a provocarle dolores. Y Adán le dijo, con el sudor de tu frente comerás. Espinas y abrojos te producirá la tierra, porque fue maldecida por causa del pecado. Y vemos que aquí una vez más el Padre está maldiciendo al ser humano que hizo conforme a su imagen y semejanza por caminar en el engaño, en la mentira y en la maldad. Porque el enemigo fue el que lo engañó. Dios no te va a engañar. Dios te va a revelar la verdad, su justicia, su amor. Cuando cultive la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me ordenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Y vemos que aquí es otro tema, es otra prédica, que había otras creaciones antes. Donde iba a ir él, no lo iban a matar. Era Adán, era Eva, era Caín y era Abel. Mató a Abel, quedó Caín, iba a ir errante. Y está hablando de que cualquiera que lo encontrara lo iban a matar. Entonces ahí nos enseña Dios que había otras creaciones antes de la nuestra. Pero en el diluvio, cuando vino el diluvio, perecieron todas esas creaciones, junto con la que en ese momento Dios estableció a través de Adán y a través de Eva, que nada más fueron los 8 que se salvaron: Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y 8 significa reinicio, en el cual comenzó a poblarse toda la tierra, hasta hoy en día los millones de habitantes que hay. Vemos que el pecado es trágico para la vida del ser humano y más trágico para el cristiano, porque va a ser doblemente juzgado por querer jugarle a la iglesita. No, aquí no venimos a perder el tiempo, aquí venimos a aprovechar el tiempo porque los tiempos son malos, dice el apóstol Pablo. Y para ser los buenos tenemos que estar dentro de su voluntad, tener un tiempo de estar ministrando su palabra, de estar declarando su palabra, de estar viviendo en su palabra, para revertir esos tiempos malos de los cuales nos habla el apóstol Pablo. Porque si tú te enfocas en lo que ves en el mundo, tu vida se va a desenfocar fuera del plan y del propósito de Dios. Aunque en nuestra nación haya necesidad, en las naciones de la tierra haya hambre, haya pestes, no, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué contra vosotros? Hay que firmarnos en su palabra. Vamos al Salmo 32. Y dice así, vamos a comenzar del 1 al 5. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no tome en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Dichoso, 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 doblemente feliz, a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Para que se perdonen nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que declararlos, tenemos que confesarlos, para que alcances misericordia, porque el que los encubra no prosperará. Tu pecado te va a destruir y te va a llevar a una muerte repentina. No solamente nuestros pecados, está transgrediendo los mandamientos de Dios. Sabemos que no debemos de hacerlo y seguimos practicándolos. ¿Por qué estamos transgrediendo las leyes que Dios estableció en su palabra? Si Él nos enseña de qué manera caminar. Entonces ahí vemos que no mostramos la sabiduría que proviene de lo alto, sino somos necios, imprudentes, insensatos. No todos, pero gran parte. Porque para vivir en santidad tenemos que honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que exaltarlo y glorificarlo. Y no nada más un tiempo aquí, no. Donde quiera que andemos, en la calle, en nuestra casa, en nuestro trabajo, que seamos un testimonio verdadero, que seamos genuinos, que no seamos imitación, unos aquí adentro y otros ahí en la calle hablando sin coherencias, palabras corrompidas, que aún ni los del mundo hablan. Dichoso aquel a quien el Señor no tome en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando tu corazón lo tienes sano y en tu corazón no hay maldad, dice la palabra que tu espíritu no hay engaño. En tu espíritu no hay engaño. Él conoce tu corazón, Él conoce tu pensamiento, Él sabe qué es lo que hay atestado en tu corazón. Si hay engaño, si hay maldad, si hay injusticia, ante Él no podemos ocultar nada. Y esto es lo que decía el rey David: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. O sea, cuando no declaró el pecado, cuando no lo exhibió y no lo declaró para que fueran perdonados, ¿qué dice su palabra? Sus huesos se fueron consumiendo, se fueron destruyendo, fueron pereciendo. Si tú no declaras y confiesas tus pecados, el día de mañana también la vida de cada uno de los que no tomen la decisión correcta de exponer el pecado te va a exponer cuando de repente digan, ya se murió tal por tal. Entonces sí, porque el pecado lo exhibió. No es porque Dios te quiera llevar, no. Dios nos enseña a través de su palabra que todos sus siervos murieron en buena vejez. No murieron todos enfermos, todos desnutridos, todos faltos de todas las... No. Y así tenemos que tener el concepto cada uno de nosotros, porque así como ellos fueron sus siervos en el pasado, ahora nosotros somos sus siervos en el presente, y el día de mañana, en el futuro, Dios levantará nuevos hombres. Y cada quien en su tiempo va a hacer la función y la voluntad de nuestro Padre. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Qué tienes que hacer? Confesarlo. Porque uno es el que comete el pecado. Él es puro, Él es perfecto, Él es santo.
cada uno de nosotros somos los que cometemos pecado. Pero también hay multitudes que practican el pecado que están dentro de la iglesia. Y aquí no tenemos que estar practicando el pecado. Porque si tú estás practicando el pecado, el día de mañana vas a ser un maestro en estar haciendo el pecado. Pero si tú practicas su justicia y su verdad, todos pueden decir con esa seguridad de tu persona que Jesús es tu maestro y que tú eres su discípulo. Él es rabí para tu persona, para mi persona. Sino que estamos haciendo aquí en la iglesia, perdiendo el tiempo, y no por estar metido en un edificio, en un lugar, creemos que ya tenemos la vida ganada. No. Para ganarla hay que esforzarnos obedeciendo y practicando su verdad. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? A su voluntad. Por eso a muchos les falta todo. No tienen un hogar, no tienen un trabajo, no tienen un sustento, no hay gozo, no hay alegría, no hay amor, no hay paz, no hay nada de Dios. Y dice, ay, pues ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de Dios, que tiene que tener uno todos esos atributos, todo el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Y resulta que es todo lo contrario. Hay raíces de amargura, rencor, odio, maledicencias, deseas que tu vecino se muera, o sea, y tantas incoherencias, tantos dardos del enemigo que tú has permitido que entren a tu vida y que hacen que llenen tu corazón de raíces de amargura. Entonces tenemos que hacer un altar nosotros. Porque a través de tener un altar, nosotros ya no vamos a sacrificar el animal. Vamos a poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo para que su voluntad se cumpla a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué crees que el pecado destruye? Hay gente de 40, 50 años que ya no puede caminar. Que el pecado lo ha consumido. Ha terminado con el vigor de su juventud por no declarar el pecado, por no confesar las transgresiones. ¿Quieres tener una vida plena y duradera? Ponte a cuentas con tu Creador y con tu Señor, porque primero fue nuestro Creador. Ahora y también nuestro Señor, porque Señor significa dueño de todo. Ahora es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Vayamos a Lucas 6, versículo 37. Y miren lo que nos enseña nuestro Padre Jesús. ¿Ya lo tienen? Lucas 6, 37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Cómo quieres que te mida Jesús? ¿Por todo lo que estás hablando? ¿Por todo lo que estás criticando? ¿Por todo lo que estás vociferando? Acuérdate que Él nos va a juzgar. Nosotros no somos jueces,
Nosotros somos sus siervos y somos sus hijos. Y nosotros tenemos que tener prudencia para guardar nuestra boca. Que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas, sino de nuestra boca salgan palabras de bendición. Que sea una fuente de agua dulce, que sea un manantial para nuestro prójimo, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de salvación. No para criticarlo, no para murmurar, porque eso es lo que nosotros va a venir sobre nuestras vidas. Y lo que tú des, eso te va a llegar. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. ¿Qué quieres cosechar? Enséñate a hablar bien. Y para que puedas hablar bien, tienes que conocer su palabra. Él es el único que nos va a juzgar. Dice, no juzguen y no se os juzgará. Si tú ya estás juzgando, también Jesús el día de mañana te va a juzgar. Y si condenas, también te va a condenar. Y si tienes condenación, pues ya no tienes salvación. Porque nada tiene que ver la condenación con la salvación. Y eso es lo que debe de entender la iglesia. Por eso tenemos que aprender de su palabra. Que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas. Hay que guardar nuestra boca. Pero ¿saben cuál? De nuestro corazón. La boca de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón no es sabio, tu boca va a hablar puras incoherencias. Y a través de todo lo que estés hablando, toda esa basura, tú vas a ser juzgado, tú vas a ser condenado. Tenemos que tener cuidado. Antes de abrir nuestra boca, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Y cómo lo vamos a hablar? Si vamos a abrir nuestra boca, que sea para edificar, no para destruir. Porque para destruir, allá está el mundo. Nosotros tenemos que edificarnos los unos a los otros a través de su palabra y fortalecernos los unos a los otros para tomar al débil y no para hacer nuestra voluntad, para hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Cómo quieres que sea tu medida? ¿Apretada, sacudida, desbordante? Porque con la medida que midas a otros, se les medirá a ustedes. Hay medidas, ¿eh? ¿Cómo la quieres? Yo quiero que sea una medida desbordante, pero dentro de su justicia, dentro de su juicio, no para juzgar ni para condenar, sino para hablar su verdad y practicar su justicia y su lealtad. Yo quiero esa medida desbordante. ¿No la quieren ustedes para sus vidas? Practiquen lo que Dios nos enseña. No murmuren, no critiquen. Mejor bendíganlos, ámenlos. Hay que tener compasión, así como Jesús tuvo compasión de Bartimeo. Que Dios ponga un corazón de esa compasión, de ese amor por nuestro prójimo. No importa lo que sea, lo que haga. Porque uno no es el que los va a cambiar. Va a ser Jesús en su voluntad. Dice, den y se les dará. Lo que des te van a dar. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
Todo lo que hagamos vamos a recibir. En otras palabras, si haces lo bueno vas a recibir cosas buenas. Si haces lo malo vas a recibir lo malo. Porque un árbol de naranja no te va a dar mangos. Te va a dar el fruto de su género. Y así tú también lo que estés dando, eso es lo que vas a recibir. Deja de estar jugándole a la iglesia. O porque el pastor todo está bien, no pasa nada, todo está bajo control. Y todas las ovejas descontroladas y descarriadas. Y ustedes traigan los diezmos y las ofrendas y todo está bien. Con eso Dios lo soluciona todo. Qué engaño. Del mismo demonio. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4:30. Y vamos a comenzar el versículo 30. Bueno, vamos a comenzar desde el 29. Dice así: eviten toda conversación obscena, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Qué es lo que tenemos que evitar nosotros como pueblo de Dios? Toda conversación obscena. Usted no puede andar con los del mundo porque si usted no está cimentado en la roca que es Jesús, el día de mañana va a estar igual que como está el mundo, peor. Usted tiene que tener una relación a través de su palabra y enseñar para que ordene su lenguaje, para que su palabra no salgan palabras corrompidas, sino toda palabra que salga sea de edificación, sea de bendición. Y yo sé ser un hijo de Dios. Por eso tenemos que examinar nuestras vidas, cómo están, cómo estamos caminando en su voluntad, o seguimos haciendo lo que queramos, para que sea de bendición a quien la escucha. No que el mundo te saque de las cosas de Dios, sino que a través de lo que tú le estés declarando de la palabra de Jesús, lo atraigas a los pies de Cristo, para que sea de bendición. Si está enfermo, dale una palabra de aliento, de vida, de esperanza. Y que en Jesús hay vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos que proclamar a través de nuestra boca. Dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Tiene que haber ira? ¿Tiene que haber gritos? ¿Tiene que haber amargura? No. En un hijo de Dios no debe de existir nada de eso. Y dice: abandonen. O sea, déjalo. Eso es dejarlo tu pasado, tirarlo. No que todavía lo traigas cargado, si ya no porque fuiste bautizado eres una nueva criatura y todavía traes cargando todas esas artimañas del demonio en tu persona. Entonces, ¿qué clase de hijo eres? Abandonen toda amargura, número 1. Ira, enojo, gritos y calumnias. No te dice que las guardes. Si tú dices ser hijo de Dios, tú tienes que desechar todo eso, porque todo esto es del demonio. Y si tú en tu vieja naturaleza lo hacías y lo practicabas, ahora en la nueva naturaleza que es Jesús, tú tienes que dejarlo, abandonarlo, tirarlo, desecharlo.
Si no lo entiendes de una manera o lo entiendes de otra o de la otra. Porque a veces no lo entiende la iglesia ni de una, ni de otra, ni de otra, porque sigue siendo el mismo enemigo que está gobernando su vida. Y no se dan cuenta de los tiempos que estamos viviendo, cómo se están moviendo la geografía a través de todas las naciones de la tierra, cómo se están levantando de nuevo imperios, naciones. Porque la iglesia está dormida. No ve nada más que su propia casa y donde camina y todo está bien. No se pone a ver lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, allá para África, allá para con los árabes, cómo se están levantando esas naciones para querer invadir al pueblo de Israel. Y esas son las señales que Dios nos enseña de los últimos tiempos. Pero la iglesia, como está dormida, no ve más que aquí en Salamanca y aquí en la colonia en la cual se desarrolla. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarnos unos a otros así como Dios nos perdonó. ¿Dios te perdonó? ¿Por qué no perdonas a tu prójimo? ¿Por qué no perdonas a tu hermano? ¿Por qué no perdonas a tu padre, a tu madre? Si Dios te perdonó, Él nos enseña de qué manera tenemos que ser. No como nosotros queramos. Pero la clave va a estar en este pasaje que ahorita vamos a leer. ¿Sabes quiénes son los que no perdonan? Los que no tienen un altar. Los que no tienen un altar para tener una relación con el Dios vivo. No con el Dios muerto, no, con el que resucitó y se levantó de entre los muertos. Todos aquellos que están frustrados, todos aquellos que no perdonan, es porque no tienen un altar en su casa. Y ya para ir terminando, vamos a Levítico, capítulo 6, versículo 12. 6:12 de Levítico. ¿Ya lo tienen? Y dice así: mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leñas sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. Dios nos estableció como reyes y sacerdotes. Y ese altar nunca se debe de apagar. Ese altar tú le debes de poner leña al fuego. Y leña al fuego, y leña al fuego, leña al fuego. ¿Para qué? Para que no se apague. Si tú no tienes una relación y si tú no formas un altar en tu casa, ¿sabe qué? Usted después va a tener una religión. Y dice el 13 así: el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. ¿Sabe qué fue lo que hizo Noé? Cuando terminó el diluvio y que la barca descendió a tierra, lo primero que él hizo fue formar un altar y postrarse y darle gracias a Dios. Eso fue lo primero que hizo Noé. Cuando bajó del arca, se postró, formó un altar y se puso delante del trono de la gracia. Cuando usted no tiene un altar delante de la gracia del Padre, usted no tiene el poder ni tiene la autoridad para perdonar. Porque no tiene usted a Dios en su vida. Tiene más del demonio que de Dios. Y perdóneme, pero así le tengo que hablar. Porque Él me enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No que unas cosas sí y otras no.
El que tenga un altar en su casa, de una relación a través de la oración, de su palabra, a través de ofrecerle ayunos. Usted tiene el poder, usted tiene la autoridad para quebrantar toda maldición y toda obra que se quiera levantar en contra de su casa, de su familia, de su trabajo, de su negocio, de lo que usted esté implementándolo. Ese fuego no se debe de apagar. ¿Y sabe qué? Tiene que hacer su altar, presentarse usted mismo. Aquí estoy, Jesús. Porque este altar era el que se mantenía encendido para ofrecer los sacrificios para el perdón de los pecados de los animales. Ahora nosotros no somos animales, somos seres humanos, hechos conforme a su imagen y semejanza. Ahora nosotros tenemos que presentarnos, desnudarnos, postrarnos en el altar que le edifiquemos a Él. Aquí estoy, Padre. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Enséñame, dame fuerzas porque no puedo. Si no le pides, ¿cómo quieres que te ayude? Si no le tocas, ¿cómo quieres que te abra? Entendamos la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Y cuando declares su palabra, cosas sobrenaturales estarán aconteciendo a tu alrededor, en tu familia y en tu contorno. Nunca, nunca, nunca se debe apagar. Si usted ya deja de orarle, si usted deja de tener una relación con la palabra, usted el día de mañana ya va a ser una persona religiosa. Y cuando le digan una palabra desordenada, usted mismo la va a concebir porque es un dardo del enemigo que usted mismo lo entró a su mente y lo bajó a su corazón. Y después ese mismo dardo le va a causar problemas porque usted tomó esa palabra que le causó raíces de amargura en su corazón. Tenga cuidado, sea sabio, sea inteligente. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si usted me dice ser hijo de Dios, usted tiene que tener eso en su vida. Y si no, ¿sabe qué? ¿De qué me está hablando? Porque viene y se mete en un lugar aquí y se sienta 2 horas. Aquí no venimos a perder el tiempo, venimos a aprovecharlo para que seamos agradables delante de sus ojos, que seamos la alegría de su corazón, no la tristeza ni la vergüenza, no estar constrictando al Espíritu Santo que Él nos dio. Y es el momento de que tomemos decisiones radicales. Lo que tenemos que desechar hay que desecharlo, hay que cortarlo. Aunque te duela. Pero ¿sabes qué? Te vas a sanar. No, es por su palabra. Que toda la vida estés ahí caminando con todas esas desórdenes en tu persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un altar, formar un altar. ¿Quieren formar un altar? Pídanle el favor a Dios. Señor, dame gracia para que mis oraciones lleguen delante de tu presencia, que suban como ofrenda de olor fragante delante de tu trono de la gracia. Que mi oración no tenga estorbo, Señor. Por eso hay mucha iglesia que tiene cielos de bronce, porque sus oraciones tienen estorbo. Y el estorbo para que no llegue es el mismo enemigo, para que no descienda hasta lo alto. Que cada una de las cosas que le pidamos las estemos recibiendo conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Es el tiempo de ponernos bajo su voluntad. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Muchas gracias te damos en esta tarde que nos has regalado, Señor.
Te pedimos, Padre, que sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que sigas guiándonos, Padre, conforme a tu plan y tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guíes cada paso que demos, Señor. No solamente aquí en tu casa, Señor, sino en cada lugar donde estemos desplazándonos, Señor. Que sea tu mano, Señor, cubriéndonos, Padre, de toda acechanza del maligno, Padre. Te lo pedimos, Padre, por amor de tu nombre, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gracias, los amamos mucho y que Dios me los bendiga. Gracias, Jesús.